Encuesta de Instituto de Estudios Peruanos: Keiko Fujimori es fuerte en Lima, pero Roberto Sánchez gana en provincias. Ipsos ha salido a decir que entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori habría un empate. Si es que pasara Roberto Sánchez y Keiko Fujimori la segunda vuelta, 17% votaría blanco y viciado. Y si es que pasa López Aliaga a disputar con Keiko Fujimori, 27% de blanco y viciado. Fíjense, o sea, voto de rechazo a dos candidatos sube, ¿no? 10% más. En fin. Pero hay un detalle. Dice, encuesta de Instituto de Estudios Peruanos: Keiko Fujimori es fuerte en Lima, pero Roberto Sánchez gana en provincias. Roberto Sánchez obtendría 32% de los votos frente a un 31% de Keiko Fujimori si es que se enfrentan en la segunda vuelta presidencial programada para 7 de junio de 2026. Y justamente el semanario Hildebrand Su 13 ha hecho una publicación referido a este tema. Vamos a repasar. Yo no lo he leído, en todo caso vamos a sorprendernos o simplemente ya sabíamos, ¿no? Ahí está, en su portada también principal dice empatados. Bien, vamos. Esta publicación fue el informe de Américo Zambrano, periodista del semanario Hildebrand Su 13. Empatados, dice. Ganará quien convenza al electorado de que ha optado verdaderamente por la moderación. No será suficiente las palabras, sino los gestos y los compromisos. Lo que puede estar creciendo para sectores de centro es el voto viciado. Ya. La segunda vuelta se definirá por el rechazo. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez llegan empatados en las dos primeras encuestas, sin que ninguno supere con claridad el tercio del electorado. En ese escenario, el resultado dependerá de quien logre ser percibido como el mal menor. Ya, desde ya, el mal menor es Roberto Sánchez, pues, desde ahora, ¿no? Keiko Fujimori ya sabemos cuál es, ¿no? Hasta una piedra, un panetón, un capibara lo gana. Dice, no es la primera vez en las últimas 3 elecciones el país ha llegado al balotaje con la misma lógica: elegir a quien genere menos rechazo, es decir, el SIDA o el cáncer, ¿no? El SIDA o el cáncer terminal. Bueno, esa frase a mí, bueno, yo lo pongo en cuestión, porque Keiko Fujimori entendemos que podría representar el cáncer, ¿no? Pero el otro, o sea, si estás optando por mal menor, no, así que es el SIDA, o sea, las dos son letales. Dice, como describió alguna vez el novelista Mario Vargas Llosa. Por favor, citar a Mario Vargas Llosa es una ofensa también, ¿no? Si a un tipo que apoyó a Keiko Fujimori ahora citas como alguien que tiene autoridad moral para decir quién, ¿no?, qué debemos optar. En fin, ya desde ya yo entro en conflicto con este reportaje, ¿eh? Dice, esta vez esa dinámica se repite con más fuerza. Ambos candidatos cargaron con niveles altos de antivoto. Millones de peruanos dicen que no votaría por ninguno, que anularían su voto o que todavía no se han decidido. En ese bloque más grande que el de cualquiera de los dos se jugará la elección. Keiko Fujimori concentra su respaldo en Lima y en sectores urbanos. Roberto Sánchez lo hace en el interior del país, es decir, en las provincias, sobre todo en la sierra y en las zonas rurales. Fíjense, en los Andes y en las zonas rurales tiene respaldo, y a esa gente les tiene miedo.
Dice, dos bases claras, pero también dos techos con poco margen para crecer. Ambos se verán obligados a cambiar el tono y la estrategia para atraer a quienes hoy no quieren a ninguno. Después de 3 derrotas consecutivas, Keiko Fujimori, la candidata conservadora de Fuerza Popular, llega a esta segunda vuelta en una posición distinta. No parte desde atrás ni enfrenta, al menos el inicio, la presión de una remontada. Su respaldo se concentra en Lima y en una base más estable. El 89% de quienes votaron por ella en primera vuelta aseguran que repetirían su apoyo, según un reciente sondeo de Instituto de Estudios Peruanos. Roberto Sánchez, candidato de izquierda de Juntos por el Perú, tiene un mapa distinto. Su apoyo crece fuera de la capital, en el interior del país, no urbano, capitalino, y en las zonas que le dieron la victoria a Pedro Castillo en el año 2021. Pero en esas mismas regiones también se concreta o se concentra hoy la indecisión y el voto en blanco o nulo, de acuerdo con Ipsos y Instituto de Estudios Peruanos. Lo que viene ahora es otra pelea, una que recuerda a la del 2021, aunque con otras características. Los analistas consultados coinciden en que el resultado dependerá de los movimientos que hagan en las próximas semanas. La señora Keiko Fujimori aseguran necesita mostrarse más dialogante para romper resistencias que arrastre desde hace más de 15 años. Roberto Sánchez, en cambio, tendría que moderarse y corregirse o correrse al centro si quiere captar a un electorado que hoy lo percibe como una amenaza. Omar Coronel, sociólogo y director de ciencia política, ve en este punto de partida una ventaja inicial para la lideresa de Fuerza Popular. Si uno revisa los datos de cómo partió Keiko Fujimori en la segunda vuelta, desde el año 2011, verá que siempre tuvo limitaciones frente al otro candidato. Es la primera vez que ella está en una situación de ventaja, en el sentido de estar empatado desde el inicio, sostiene. Para el sociólogo Coronel, ese cambio responde en parte al reacomodo de la derecha durante la primera vuelta. El contraste con el ultraconservador Rafael López Aliaga, más confrontacional, más estridente, habría terminado empujando a la hija de Alberto Fujimori hacia una posición que, en comparación con su rival, aparece más moderada y dialogante. La radicalidad torpe, desproporcionada, mal conducida de Rafael López Aliaga, porque hasta para ser radical hay que ser inteligente, ha terminado beneficiando enormemente a Keiko Fujimori, afirma el sociólogo Coronel. Ese movimiento, añade, ha tenido efectos más allá de su voto duro. Según el sociólogo, Keiko Fujimori ha alcanzado a un electorado menos ideologizado, distante de la política, que empieza a verla como con menos resistencia. Creo que todo ha sido útil para que el centro o centro izquierda, y sobre todo el universo enorme de peruanos que no está en la derecha ni en la izquierda y que odia la política, empiece a mirar a Keiko Fujimori con mayor diferencia, se aventura a decir el analista político. A eso se suma un factor, la experiencia reciente de Pedro Castillo.
quien cumple una condena de 11 años en la cárcel por delito de conspiración para rebelión tras el fallido golpe de Estado. Ya, ese tema de fallido golpe de Estado está de más, ¿no? Ya el Poder Judicial ha dicho que no hubo golpe de Estado. Punto. Ya hablar términos de golpe de Estado, que el otro fallido, ya son palabras rebuscadas para tratar de, por ejemplo, generar una opinión direccionada, ¿no? Por otro lado, cita al sociólogo, dice: ese precedente condiciona al margen del crecimiento de quien funge de heredero político del castillismo. No, uno no puede ser Pedro Castillo dos veces, afirma, y añade: aquel gobierno demuestra que ya no es una buena idea confiar en un Castillo nuevamente. Ese recuerdo, sostiene, aleja a sectores de centro que en el año 2021 estuvieron dispuestos a apostar por una candidatura como la de Castillo, un maestro cajamarquino de origen campesino, pero que ahora se muestra más cautelosos. Para ganar las elecciones necesita de la izquierda moderada y del centro. Sin esos votos no van a llegar al 51%. La experiencia de Castillo, sin embargo, aleja a ese centro de una apuesta con cierta esperanza por Roberto Sánchez, dice el sociólogo Coronel. El tercer elemento es la propia configuración del círculo que rodea al candidato de Juntos por el Perú. En particular, la presencia del militar retirado Antauro Humala, quien purgó una condena de 19 años de prisión por el llamado Andahuaylazo, el levantamiento armado que resultó en el asesinato de 4 policías en enero de 2005, aparece como un factor de riesgo para cualquier intento de moderación. Es lo que dice. Desde esa lectura prosigue la estrategia de Madame K, que es más de continuidad que de cambio, según indicaron dos miembros de la Fuerza Popular. Keiko Fujimori mantendrá durante la campaña de segunda vuelta el mismo tono de diálogo que cree le permitirá reducir su antivoto. Keiko Fujimori, por primera vez, ya no es el extremo, sino que hay un extremo más peligroso, más grotesco en el escenario, dice el sociólogo Coronel. Para Roberto Sánchez, en cambio, el margen es más estrecho. Su desafío no solo es crecer, sino cambiarse de camiseta sin perder credibilidad. En el mejor de los casos, necesitaría moverse tan al centro como lo hizo Ollanta en el año 2011, afirma, pero introduce una duda inmediata. El problema es que Roberto Sánchez no es Ollanta y dudo que tenga la capacidad de moverse tan al centro como él. Creo que a Roberto Sánchez le tocaría hacer mucho más de lo que hizo Pedro Castillo para poder granjear el apoyo de estos centros, o sea, centro izquierda, que en mi impresión está dispuesto a votar en blanco o nulo, añade el sociólogo Coronel. La politóloga Catherine Segarra coincide en que Fujimori, o sea, Keiko Fujimori, llega a esta segunda vuelta en mejores condiciones que que en los 3 balotajes, o sea, en las anteriores elecciones, aunque no porque haya dejado atrás su rechazo histórico. Dice: está claro que Keiko Fujimori empieza con cierta ventaja, sostiene. Lo que ella ha demostrado en estas elecciones es que, en términos generales, es una candidata bastante disciplinada y con experiencia, al punto que ha llegado a segunda vuelta por 4ª vez, agrega. Para Segarra, esta disciplina importa, sobre todo en una campaña corta y polarizada. Keiko Fujimori tiene una estructura partidaria, cuadros políticos, presencia territorial y una base que suele cerrar filas, pero la ventaja principal, dice, está en el rival que tendrá al frente. Ella cuenta
con el antivoto grande, pero Roberto Sánchez tiene la característica también de generar mucho rechazo, señala. Ese es el cambio frente a otra segunda vuelta. Fujimori ya no compite contra un adversario que podría concentrar todo el voto antifujimorista, sin cargar con un rechazo equivalente como Ollanta en el año 2011 o Pedro Pablo Kuczynski en el año 2016. Roberto Sánchez, según Segarra, llega con más flancos abiertos que Pedro Castillo en el año 2021. Además, Roberto Sánchez no es un candidato que sea nuevo. No hay esa cuestión de frescura que sí la tenía Pedro Castillo, dice. La politóloga refiere a su paso como ministro de Pedro Castillo como miembro desde el año 2021 del Congreso más repudiado de la historia del país, y a tensiones por su candidatura dentro de algunos sectores de la izquierda. Para Catherine Segarra, eso lo vuelve un blanco más fácil en una campaña donde el fujimorismo buscará instalar el miedo. Entonces creo que es un candidato con muchos más anticuchos, mucho más puntos débiles que los fujimoristas exploran a lo largo de la campaña, subraya Catherine Segarra. Para Segarra, por otro lado, marca un límite. El antivoto de Fujimori sigue ahí, cerca del 50% según Ipsos. La elección, por eso, enfrenta a dos candidaturas con alto rechazo que buscarán presentarse como el mal menor. Ambos apuntan, en este caso, Carla Segarra, dice, va a intentar posesionarse como el mal menor o menos malo. Ni Keiko Fujimori ni Roberto Sánchez son candidatos particularmente queridos. Será otra vez una elección de mal menor. En esa lógica, dice, Fujimori tendría que vender estabilidad sin despertar el temor a una concentración excesiva de poder. La importante presencia de la bancada fujimorista en el nuevo Congreso bilateral, en este caso 2 cámaras, puede ser una fortaleza si gana la contienda, pero también una advertencia para quienes temen un gobierno sin contrapeso que pretenda perpetuarse en el poder. Keiko Fujimori ofrece estabilidad y eso puede generarle votos en algunos sectores, pero solo si se deja o si se aleja de esa sombra autoritaria, dice. Por otro lado, Roberto Sánchez, en cambio, tendría que hacer lo contrario, convertir el antifujimorismo en una identidad movilizadora, como sucedió en las 3 elecciones anteriores. No le basta ser el candidato de la izquierda y del cambio, según Catherine Segarra, necesita convencer a quienes no quieren a Keiko Fujimori, pero tampoco confían en él. En ese sentido, o en ese punto, donde el politólogo Paulo Vilca Arpasi introduce el matriz más importante para él. Todavía no se puede hablar de una ventaja clara para la hija del expresidente autoritario Alberto Fujimori. Su lectura parte de los números. Según las encuestas de Ipsos y Instituto de Estudios Peruanos, la intención de votos de ambos candidatos ha crecido respecto de su votación en primera vuelta. Llegan al balotaje en empate técnico. Lo que sí distingue esta elección, dice Vilca, es que ya no se trata solo del antifujimorismo, también aparece un anticastillismo que no existía con la misma fuerza en el año 2021. Sánchez puede heredar el voto de Castillo, pero también parte de su legado golpista y antidemocrático. Hay un rechazo grande hacia lo que significa Keiko Fujimori, pero también hay un rechazo importante hacia lo que ha significado Pedro Castillo, recuerda el analista. La campaña entonces dependerá de quien logre moderarse de manera más creíble. Dice, no basta con cambiar el discurso
el movimiento tiene que parecer posible y real. Si hay dos candidaturas en los extremos, aquella que obtenga una moderación más creíble aumenta sus posibilidades, aseguró. En esa carrera, Vilca cree que Roberto Sánchez tiene que hacer el giro más largo. Fujimori ya empezó a hablar de diálogo y de educación, después de una primera vuelta marcada por la seguridad y el orden. Roberto Sánchez, en cambio, tendría que reemplazar o suavizar alguna de sus banderas más duras. Roberto Sánchez tendrá que hacer un movimiento más significativo más significativo para poder hacer en el sur. A ver, el problema, me estoy confundiendo acá. Roberto Sánchez tendría que hacer un movimiento más significativo para poder acercarse hacia el centro, opina en este caso Vilca, un analista político. Dice, el problema también es territorial. Fujimori tiene dificultades históricas para hacer campaña en el sur, donde su apellido activa resistencia profunda. Roberto Sánchez, por su parte, necesita abrirse paso en Lima y en sectores urbanos que lo ven con desconfianza y temor. Tanto Lima como el sur son territorios donde se concentran esos antivotos, dice Vilca. Pero el candidato izquierdista tampoco tiene asegurado la activación del antifujimorismo. Ese es el otro cambio respecto a las elecciones anteriores. Antes, subraya Vilca, el rechazo a Fujimori movilizaba marchas, pronunciamientos y campañas. Esta vez, dice, una parte del centro urbano podría no salir a defender a Roberto Sánchez. Eso hace que sea muy fácil o muy difícil, especialmente para sectores del centro, que salga a manifestarse como hicieron en elecciones pasadas, señala. La consecuencia puede ser una elección más aún, una elección aún más precaria. Puede abrirse con más oportunidad una tercera opción, que es votar viciado, afirma. Si eso ocurre, el próximo gobierno podría nacer con una legitimidad más estrecha que la de sus antecesores. Podemos acercarnos a un escenario donde quien salga elegido sea el presidente con el menor nivel de apoyo que hayamos podido tener en las últimas décadas, advierte Vilca. Por ahora, los primeros movimientos ya empezaron. En Manchay, Keiko Fujimori recorrió casas, estrechó manos y habló de confianza. Nuestra alianza y cogobierno será con la población, dijo, en lo que su equipo de campaña describe como una ruta del diálogo. El mensaje apunta a lo mismo que sugiere los analistas entrevistados por este semanario: mostrarse más cercana, menos confrontacional, insistir en una imagen de escuchar antes de una imposición, una coreografía ensayada. Al mismo tiempo, la candidata de Fuerza Popular volvió a colocar sobre la mesa la necesidad de elecciones limpias y transparentes y de una auditoría al sistema electoral, una línea que le permite mantener a su electorado más duro sin abandonar de todo el tono moderado que intenta proyectar. En el otro lado, Roberto Sánchez empezó a hacer su propio ajuste. Esta semana tomó distancia de Antauro Humala, una de las figuras más controvertidas de su entorno político. Dice: no estoy de acuerdo, dijo al ser consultado sobre propuestas como el fusilamiento de expresidentes o la expropiación de medios. Cada quien es responsable de lo que dice, asegura ahora Roberto Sánchez. El giro en apariencia no es menor. Durante la primera vuelta, Humala no solo acompañó la campaña, sino que tuvo un rol visible en recorridos, actividades públicas. Ahora el candidato de
Juntos por el Perú intenta reducir ese costo. La presencia como un aliado más sin poder de decisión y busca proyectar una imagen distinta, la de una izquierda democrática, abierta al diálogo y distante de posiciones más radicales. Pero ese movimiento tiene límite. El vínculo político no es reciente ni superficial y las señales de moderación conviven con un discurso más duro que persiste en su entorno y que en su propio plan de gobierno. La campaña segunda vuelta recién empieza, pero ambos ya ensayan estrategias similares: alejarse de aquellos que más rechazo generan. Fujimori da la imagen autoritaria que la persigue mientras reivindica el gobierno de su padre, uno de los más corruptos de la historia. Y por otro lado, Roberto Sánchez de aliados y propuestas que lo empujan hacia el extremo izquierda, mientras defiende al gobierno de Pedro Castillo. La pregunta es si esos giros pueden resultar creíbles. Y lo cierto es que José Domingo Pérez, recordarán, hace días atrás fue confirmado como parte del equipo técnico de Juntos por el Perú. Entonces vamos a ver cómo esto genera en cuanto a la opinión de la gente. Desde ya el número uno antifujimorista es José Domingo Pérez. Ese es desde ya, ¿no? Desde el saque. Pero también los sectores digamos urbanos, vamos a decirlo, ya están abriendo un debate en relación al entorno de Roberto Sánchez y el miedo que genera naturalmente la presencia de Antauro y algunos, digamos, planteamientos, ¿no? Y a ver, vamos a ver este video de Pitucos Marrones lanzando los reales factos, ¿no? Para esos idiotas que le tienen miedo a Roberto Sánchez. Este pelado analiza mejor la realidad peruana que el sobrevalorado Alberto Vergara. Vamos a escucharlo. Sí. Eso es lo que quiero que me entiendas. O sea, si la gente no tuviera miedo, un miedo cojudo, porque tenerle miedo a Roberto Sánchez es como que, brother, ¿qué? Si tú te pones en un ring, ¿tú crees que te pega? No, pero eso ya. Esa es la primera pregunta, que si eres hombre y tienes testículos, lo ves, y si dices que te pega, ya eres cabro. Pues. Claro. Y que si te da miedo un huevón así, eres rosquete. Entonces, que un huevón venga por millonario, puta, del Markham, de un buen colegio y me diga, oh, ese huevón me da miedo, ya, pues, tú eres rosquete. Se acabó, huevón. Porque si ese huevón te da miedo, no porque sea un huevón, sino si ese huevón que ha, puta, tenido una peor educación que tú, unas peores condiciones que tú, no tiene los privilegios que tú, te da miedo, puta. Por las huevas, pues, huevón. Ya, por las huevas naciste hombre, bro. Pero ese miedo va mucho más allá, pues. El miedo es que es por eso la gente cuando se vuelve más vieja, se vuelve más facha, es miedo a perder tu plata. Sí, claro. ¿No? Entonces viene... El voto es el privilegio. Exactamente. Pero no, entonces no eres demócrata, pues. No, pero totalmente, estas personas no son demócratas, estas personas simplemente aseguran, así es. Usan la democracia como un negocio. Sí. Ya, pues, pero nuevamente. Y por eso, si no sale el que quieren... Pero es que nuevamente, fraude. si no sale el que quieren, no solo dicen fraude, pero nuevamente, volviendo al miedo, es el miedo de pensar que este huevón, que digo huevón no porque lo quiero ofender, sino porque es un huevón como cualquier persona, les va a quitar sus cosas. ¿Qué chucha les va a quitar, tío? ¿Qué chucha les va? ¿Qué presidente después de Velasco ha tenido la capacidad de quitarle algo a estos coches a sus madres? Ninguno. Y además, la mayoría de los que tienen miedo, el grueso del votante que tiene miedo, no tiene nada, capital, no tiene nada. Mierda, sí, claro, bro. no tiene nada. Lo que está haciendo es usar que su voto, que es instrumentalizado por el que realmente tiene dinero y poder, se lo contagia y le dice, mi jefe va a votar por Keiko porque dice que solo así funciona la empresa, entonces como yo soy su esclavo, yo voto por Keiko. Porque a ti no te va a quitar ni mierda. O sea, a ti es, no, lo que pasa es que mi jefe si no va a sacar todas sus inversiones de este país. Huevón, van a venir los chinos a invadirnos y lo vende, huevón. No estamos en un momento en el que no vayan a entrar a invertir. No. Para que no entren a invertir un país, otro país, tendría que haber un bloqueo como el que tiene Cuba, pues, huevón, pero ni siquiera estamos a ese nivel de situación, huevón. Siempre va a venir un huevón a invertir. Ya, hay reflexiones. Para finalizar, también les invitamos que nos puedan apoyar suscribiéndose a nuestro canal de respaldo. En este caso es 24 Noticias en directo. ¿Cómo pueden hacerlo? Ahí está. En el canal principal estamos abajo, donde dice principal, y ahí nos ubica el canal de respaldo. Vamos directamente allí y suscríbanse, por favor. Nada más.
Nos vemos en otro programa y nos despedimos. Hasta más tarde.